Bueno, jóvenes, en este video vamos a empezar a resolver algunos ejercicios relacionados al tema de capacitores. El primer ejemplo nos están diciendo calcular la carga almacenada en un capacitor de 3 picofaradios con 20 volts a través de él. Ese es el inciso A. Y el inciso B es hallar la energía almacenada en el capacitor. Primero, tenemos que entender de manera correcta y de manera adecuada lo que nos está pidiendo el ejercicio, teniendo en cuenta los datos que nos dan. Observamos primero que nos dan este dato, que son los 3 picofaradios. Recordemos que este dato es el dato de capacitancia del capacitor. 3 picofaradios o 3 por 10 a la menos 12 faradios. Este capacitor de esta capacidad o esta capacitancia está conectado a una fuente de 20 voltios. Entonces con eso podemos calcular la carga almacenada. ¿Cómo la hallamos? Simplemente utilizando esta fórmula. Esta fórmula anteriormente ya la habíamos visto. La carga es igual a la capacitancia por el voltaje entre las terminales del capacitor. Entonces simplemente lo resolvemos. Aquí tenemos un errorcito, pero ahorita lo corregimos. Esto no es A, esto es K, perdón, es Q, que es esta Q que tenemos acá. Q es igual a 3 picofaradios o 3 por 10 a la menos 12 por el voltaje, que son 20. Eso nos da un total de 60 picofaradios. Ese es el resultado. Ahora, el inciso B nos pide hallar la energía almacenada del capacitor. Para poder utilizar la energía almacenada o calcular la energía almacenada, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿sí? Anteriormente habíamos visto que esta es la fórmula para poder hallar la capacitancia del capacitor. Pero también podemos utilizar esta que está acá, dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces vamos a utilizar esta. Esta es otra fórmula para poder hallarlo. Entonces esto es igual a un medio de la capacitancia, que son los 3 picofaradios, por el voltaje, que son 20 al cuadrado, que son 400. Multiplicado todo esto nos da 600 picojoules. Es decir, que la energía que almacena este capacitor es de 600 por 10 a la menos 12 joules. Es una energía extremadamente pequeña, ¿vale? Acuérdense que la energía, la unidad es el joule, no se les olvide. Entonces este es el primer ejercicio, muy sencillo. Vamos a poner un poquito más de grado de complejidad. El siguiente ejercicio nos dice, la tensión de un capacitor es de... la tensión en un capacitor de 5 microfaradios de capacidad es de 10 coseno de 6000 T voltios. Nos piden calcular la corriente que circula por él. ¿Qué quiere decir? Que al capacitor cuya capacitancia es de 5 microfaradios, vamos a ponerle un voltaje que tiene estas características. Este voltaje, si nosotros lo dibujamos, es un voltaje que tiene la siguiente forma, ¿sí? Es este voltaje, de la cual tenemos un valor pico de 10 y un valor pico de menos 10. Esto, jóvenes, acuérdense que nosotros ya habíamos visto en la materia de metrología cómo graficar este tipo de funciones, ¿sí? Ya lo habíamos visto en la materia de metrología. Entonces realmente eso es una función cosenoidal de amplitud 10, amplitud tanto positiva 10 como amplitud negativa 10. Si no se acuerdan cómo se graficaba esto, les invito a que consulten su libreta de metrología mecánica eléctrica, la unidad 1, y ahí está, vimos cómo poder graficar esto. En fin,
Este voltaje es el voltaje que le estoy metiendo al capacitor. Esta forma es la que tiene. Aquí el capacitor es de 5 microfaradios. Por lo tanto, me van a pedir calcular la corriente que circula por él. Entonces, simplemente, ¿qué tendríamos que utilizar? La fórmula de corriente del capacitor teniendo el voltaje. Entonces, para hallar la corriente tenemos que poner 5, la capacitancia que es de 5 microfaradios, y derivar la función de voltaje con respecto al tiempo. Esta es la función del voltaje, que es 10 coseno de 6000t. Esto es una constante, esto es una constante también, este 10 sale por ser una constante, y simplemente me va a quedar la derivada, ¿sí? La derivada del coseno de 6000t por dt. Entonces, al realizar esta operación de derivada, vemos que esta es una derivada que se tiene que hacer por medio de la regla de la cadena. ¿Y cómo se hace? Primero derivamos la parte interior, ¿sí? Y después derivamos la parte exterior. La parte interior sería 6000t, la derivada de 6000t con respecto al tiempo es 6000 por la derivada de toda la función, que sería menos seno, que el signo está acá, de 6000t. Entonces, multiplicando toda la expresión por las constantes que anteriormente habíamos sacado, eso nos da menos 0.3 seno de 6000t amperios. ¿Qué quiere decir? Que al inyectar esta función de voltaje, obtenemos esta función de corriente circulante. Nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que tenemos que determinar la corriente que circula a través de este capacitor de 200 microfaradios, cuya tensión tiene las siguientes características, ¿vale? Esa es una función por partes, si lo podemos ver. Es esta es la función que le vamos a inyectar al capacitor. Acá tenemos el capacitor, ¿sí? Entonces, este voltaje que tiene esta forma es lo que nosotros le vamos a inyectar al capacitor. Entonces, primero tendríamos que definir esta función. Les recuerdo de nueva cuenta que esto ya lo habíamos visto en la materia de metrología mecánica y eléctrica. Por lo tanto, les invito a que revisen sus libretos y sus apuntes para poder realizar este ejercicio. Primero, vemos que esta función está comprendida por 3 partes. Primera parte, que es una línea recta con pendiente positiva. Segunda parte, que es una línea con pendiente negativa. Y la otra es una línea con pendiente positiva. La primera va de 0 a 1, ¿sí? ¿Qué es esta? 0 a 1, ¿sí? Eso significa. ¿Qué valor tiene esta línea? Pues bueno, podemos hallar la ecuación por el modelo punto pendiente. En este caso nos da 50t. La otra, que es esta que está acá, que va de 1 a 3, de 1 a 3, tiene este valor. Igual podemos hallar esta línea utilizando las coordenadas, sacando coordenadas acá y utilizando el modelo punto pendiente. Y la última, que viene siendo esta, que va de 3 a 4, también podemos hallarla por el modelo punto pendiente y nos da esta ecuación. Y 0 de otra forma. Esto realmente no era necesario ponerlo, es más, lo vamos a quitar para que no nos confunda el libro. Entonces realmente son 3 partes, ¿sí? Una vez teniendo definida nuestra función, nos vamos al concepto de corriente que circula en un capacitor, que nos dice: la corriente que circula en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la función. En este caso la función es todo esto, ¿sí? Es cada una de las partes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar cada una de esas partes. La derivada de 50t es 50. La derivada de 100 menos 50t es, esto es una constante, se va. La derivada de 50t, la t se convierte en 1 menos 50. Esto se va
derivamos esto y nos queda 50, y esto pues lo vamos a quitar porque pues no tiene caso ponerlo. Entonces esto viene siendo la derivada del voltaje. Ahora, para hallar la corriente tenemos que multiplicar la capacitancia, que son los 200 microfarados, por cada uno de los términos, ¿sí? Para poder transformarlo en corriente. Entonces, una vez multiplicado, eso nos va a dar esta función de corriente, que si nosotros la graficamos, es lo que vamos a tener aquí, ¿sí? Vemos que de 0 a 1 tenemos 10 miliamperios, es esto que está acá, constante. De 1 a 3 vamos a tener menos 10 miliamperios, es esto que está acá. Y de 3 a 4 vamos a tener 10 miliamperios. Entonces así se va a estar repitiendo esta señal, ¿sí? Vemos que es una señal pues casi cuadrada, ¿no? Es una señal cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros le metamos este voltaje al capacitor, vamos a obtener una señal de corriente que circula de esta forma. Y esto es real, se puede comprobar en el laboratorio, ¿vale? Entonces, esta es la forma de poder calcular la corriente del capacitor. Simplemente utilizar derivadas simples y sencillas, ¿vale? Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, que es el de capacitores en serie en paralelo, ¿sí? Suma de capacitores en configuración serie y en configuración paralelo. Primero, cuando nosotros tenemos capacitores en serie, observamos que están conectados en esta disposición: capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, hasta el capacitor N o enésimo, ¿no? Cuantos tengamos conectados ahí. Para poder hallar la capacitancia total o la capacitancia equivalente entre este punto y este punto, tendríamos que hacer esta relación, que es 1 entre 1 por la capacitancia 1 más 1 entre C2, la capacitancia 2 más 1 entre la capacitancia 3 más el número de capacitancias que nosotros tengamos, 1 entre el número de capacitancias que tengamos. Simplemente sustituimos, metemos todos los datos en nuestra calculadora y ya con eso tendríamos la capacitancia equivalente de toda esta red de capacitores. ¿Vale? Muy sencillo. En el caso de los capacitores en paralelo, vemos que estos capacitores están conectados de esta forma, ¿sí? Entonces, para poder calcular la capacitancia total, ¿sí?, entre este punto y este punto, que es lo que tenemos acá al final, simplemente lo que teníamos que hacer es sumar de manera aritmética el número de capacitores, ¿sí? Si acá tenemos un valor de 5, 5, 5, tuviéramos 3 capacitores, pues la suma sería 15, ¿no? 5, 5 y 5, la suma es 15, porque están conectados en paralelo. Entonces, en serie se hace esto, y en paralelo se hace esto con la cantidad de capacitores que nosotros tengamos. Aquí tenemos un ejemplo para poder hacer el cálculo. Primero, nos piden hallar la capacitancia equivalente vista entre las terminales A y B. ¿Cómo lo calculamos? Pues es muy sencillo. Primero nos vamos de la parte más alejada hacia la parte más cercana de las terminales que vamos a analizar. La parte más alejada es esto, ¿no? Entonces observemos, estos dos están conectados en serie. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿sí? Como tenemos dos términos, teníamos que utilizar nada más este pedacito. Entonces simplemente sustituiríamos 1 entre C1, que sería, podemos tomarlo como 20, más 1 entre 5, y eso nos daría 4 microfarados. Realmente esto que está acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que pues es otra forma de verlo. La operación esta nos da 4 microfarados. Ahora, este capacitor de 4 microfarados que sale de sumar estos dos,
va a estar conectado en paralelo con este y en paralelo con este de 20 microfaradios, por lo que la sumatoria sería 4 más 6 más 20. Es una suma directa porque los tres van a estar conectados en paralelo. Eso nos va a dar 30 microfaradios. Por lo tanto, el equivalente, vamos a tener un capacitor de 30 microfaradios conectado en serie con el de 60. Repito, la suma de todo esto nos va a dar un capacitor de 30 microfaradios equivalente al de 60, conectado en serie con el de 60. ¿Sí? Entonces, como está en serie, tenemos que utilizar esta formulita, que sería 1 entre 30 más 1 entre 60. Eso nos va a dar 20 microfarados. Resuelvan estos ejercicios en su casa y si tienen alguna duda, pues contáctenme. Muchas gracias por su atención y éxito.